debido a que el tema hoy me parece que es muy pero muy importante. Apocalipsis 6:17. Hay una pregunta central y que se repite en otros textos de la palabra de Dios, como en Salmos, en Joel y en otros textos. Pero hay un texto el que más me llama la atención y hace tiempo que me da como cierta inquietud, es el de Apocalipsis 6:17. Dice ese texto: porque el gran día de su ira ha llegado. El momento en que Cristo vuelve ha llegado. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Claro, porque el texto allí, Juan está describiendo que Cristo mientras está llegando desde el cielo, está viniendo y hay un montón de gente que ve ese evento y de vergüenza y de miedo, acusados por su conciencia, empiezan a clamar y a gritar: ¡ay, por favor, que las piedras nos cubran! ¿Sí? ¡Trágame tierra! Están tratando de huir de la presencia de Dios. Se quieren esconder, se quieren morir, se caen, se doblan sus rodillas. Pero sin embargo hay personas que van a estar de pie diciendo: ese es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Y yo, hermanos, quiero estar en ese grupo que va a estar de pie ante el Cordero, de pie cuando Él venga. Pero para estar de pie en ese momento, vamos a tener que estar, o voy a tener que estar, entiendo yo, de pie en las situaciones de prueba y de dificultad que se me van a presentar. Hay, respecto a estos temas, una hipótesis que planteo, una hipótesis que yo creo que voy a ver si compruebo o no. Yo considero que esa hipótesis es verdadera. Pero fíjense, yo creo que Dios escribió en la vida de estas personas que hemos mencionado recién, en la vida de Noé, de Lot y de los demás que mencionamos, de Elías, que es el tema que vamos a tratar hoy, yo creo que en la vida de esas personas Dios escribió un aspecto distinto de lo que va a ocurrir en el tiempo previo a la venida de Jesús. Yo creo que esas historias fueron escritas para que nos sirvan de ejemplo y de enseñanza a nosotros que nos toca vivir en los últimos tiempos de la historia de este mundo, según nos enseñan las profecías, que son las que nosotros creemos. Así que yo creo que hay mucho de eso. Y creo entonces que la historia de Elías es un tipo de lo que va a pasar justamente antes de que Jesús venga. Y la pregunta es, si en el momento, en el tiempo de Elías se mantuvo de pie frente a tanta rivalidad, frente a tanta apostasía, frente a tantos problemas, bueno, ¿cómo hizo él para mantenerse de pie? Porque si es un tipo, la historia de Elías, de lo que va a pasar en el fin, yo quiero ser una especie de Elías también, y yo calculo que cualquier persona que se quiera mantener fiel a Dios quiere ser como Elías, como Noé, como Juan el Bautista, como Daniel, como aquellos que se han mantenido firmes y de pie ante la verdad y no se han doblado sus rodillas ante la idolatría y diferentes pruebas que en este mundo suceden, nos llenan de tentaciones. Entonces vamos a tratar de responder esa pregunta y ese desafío, o al menos en parte, ¿sí? La historia de Elías está en el capítulo 17, 18, 19, por lo menos en esos 3-4 capítulos en que está la historia del profeta Elías, capítulos 17 al 19 de Primera de Reyes. Así que si vos estás en tu casa con tu Biblia, o tu celu a mano donde tenés tu Biblia allí, te invito a que vayas buscando Primera de Reyes, capítulos 17, 18 y 19, que te ubiques más o menos ahí para que podamos hacer un recuento rápido de esta historia de Elías. En la historia de Elías vamos a ver algunos puntitos, 5 puntitos de la historia de Elías brevemente para hacer un contexto y poder avanzar a la siguiente parte. La historia de Elías se desarrolla principalmente en tiempos del rey de Israel, Acab. ¿Sí? Ahí, capítulo 16 de Primera de Reyes, los últimos versículos te van a decir quién era Acab, cuándo ascendió al trono de Israel y qué fue lo que hizo. Allí te va a decir que Acab fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y fue
más malo que sus predecesores. Hizo la maldad en gran manera. Y dentro de su maldad, una de las razones o las cosas que hizo fue casarse con Jezabel. Jezabel era la hija de un rey extranjero. A ver si no me equivoco, no quiero errar en eso. Dice, capítulo 16, versículo 31. Dice, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Ahí está. Y fue, sirvió a Baal y lo adoró. Fíjense qué más cosas malas que hizo Acab. Construyó además un altar a Baal en el templo que él le edificó. O sea, construyó un templo para un dios, un falso dios, un ídolo, que él le edificó en Samaria. Y también hizo Acab una imagen de acera y provocó así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Y como vamos a ver después, no solamente hizo eso este rey Acab, sino que también, influenciado por su esposa, mandó a matar a todos aquellos profetas y a todos aquellos que se habían mantenido fieles al verdadero Dios, al Dios de Israel, y no se contagiaron o no decidieron ceder a las presiones del Estado para adorar de manera incorrecta, para adorar a Baal, para adorar a otros dioses, ¿sí? Así que todo eso hizo Acab. Y en ese momento Dios levanta a un profeta para que amoneste, para que advierta a Acab de lo que estaba haciendo. Acab estaba promoviendo la adoración a otro Dios. ¿Y Dios qué dice? Imagínense, Dios lo que le dice es, tanto que adorás a otro Dios, entonces que ese otro Dios realice lo que yo hago por vos. ¿Qué hacía Dios por Israel? Entre otras cosas, le enviaba la lluvia. Así que vos crees que ese Dios Baal es más importante que yo. Bueno, que ese Dios entonces te dé la lluvia. Así que segundo punto de esta historia de Elías. Dios envía a Elías para que le diga a Acab lo siguiente. Capítulo 17, versículo 1. Versículo 1. Dice, entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Se acabó la lluvia, y le dice Dios que por medio de Elías, le dijo Dios a Acab, va a haber sequía. De acá a unos años más va a haber sequía. Si vos seguís así, con esa actitud de constante rebelión, asesinando a personas inocentes, se acabó la lluvia, ¿sí? Entonces, para llamarlo un poco a la reflexión acá, ¿no? Para hacerle ver de que lo que él estaba haciendo estaba mal en sobremanera y estaba alterando y sacrificando la vida de otras personas como responsable del reino de Israel. Tercera escena en la vida de Elías que retomamos para hacer este contexto. Una vez que Elías hace este llamamiento al rey de Israel, Dios le dice, bueno, ahora tu momento es irte a un arroyo, el arroyo de Kerit, y allí te vas a quedar un tiempo. Entonces Elías fue y en ese arroyo él pudo tener acceso y disponibilidad de agua y también alimentos, como dice la historia, que los mismos cuervos, milagro de Dios, le llevaban comida para que él pueda sobrevivir. Cuarta escena. Otra historia muy impactante para que ustedes estén en sus casas, aquellos que no la han leído, si la leíste, repasarla. Cuarta escena, ese arroyo se seca, entonces Dios le dice, andate a Sidón. ¿Sí? Jezabel era de Sidón. No sé si notaron eso, pero igual Dios le dice a Elías, andate a Sidón. Y allá va a haber una viuda que te va a dar al ojo y te va a dar de comer, ¿no? Entonces él va, se acerca a una viuda y ahí cuenta la historia, ¿no? Que tenían un poquito de harina nomás y un poquito de aceite. Iba a hacer eso la viuda para ella y para su hijo y se iban a dejar morir, ¿no? Y Elías le dice, cuando llega y se encuentran, dame a mí de comer y después vas a ver que Dios te va a bendecir a vos con un montón
de harina y de aceite. Nunca se va a acabar mientras esté la sequía. Obró por fe esta persona, esta viuda, lo hizo y efectivamente después sucedió ese milagro y pudo subsistir este profeta en la casa de esta viuda. Pasaron después unos 3 años, más de 3 años. Jesús después en el Nuevo Testamento, al citar esta escena, dice que fueron 3 años y medio los que hubo de sequía en Israel. Pasado ese tiempo, Dios vuelve a llamar a Elías y le dice, bueno, es hora que te presentes acá. Y le da una serie de instrucciones. Entonces, las instrucciones y acá entramos al quinto punto y creo el más importante, donde más nos vamos a detener, las instrucciones que Dios le dio a Elías fue que Elías junte a Acab, a todos los profetas esos que había de Baal, que eran muchos, ya que Acab le hizo un templo y organizó todo un sistema de adoración allí, con nuevos sacerdotes que sean de esa religión. Entonces dice, bueno, juntarlos a todos, junto con el pueblo, y allí vamos a ver quién es el Dios verdadero. Entonces vamos a ver esa parte, vamos a leerla. Busquemos eso está en Primera de Reyes 18, versículo 20. Están todos ya allí juntos en el Monte Carmelo, punto de reunión, está el pueblo, están los 450, más de 400 profetas de Baal, Elías, de parte de Dios solo, y Acab. Están todos allí. Dice, versículo 21. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías siguió hablándole al pueblo. Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Bueno, y ahí empieza a plantear un desafío Elías, ¿no? Les dice, ustedes escojan un buey, córtenlo en pedazos, pónganlo arriba de un altar y clamen a su Dios para ver si les tira fuego y se prende el holocausto, el sacrificio ese que estaban haciendo. Y entonces Elías dijo, después voy a hacer yo lo mismo, y bueno, el Dios que responda con fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero. Bueno, entonces empiezan el turno de los profetas de Baal, ¿no? Dice el versículo 26. Ellos, los profetas de Baal, tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Desde la mañana hasta el mediodía decían, Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. El 28 dice, seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que les chorreaba la sangre. Se herían a sí mismos, se flagelaban a sí mismos y les salía sangre, ¿no? Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Entonces, ahora es el turno de Elías, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se le acercó. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, que estaba abandonado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar y allí hizo que le tirasen agua en un momento de sequía. Pero bueno, hizo que llenen con agua bastante alrededor de ese lugar. Lo hicieron 1, 2, 3 veces. 4, 5, 6 cántaros de agua, allí dice. De manera que, el versículo 35, que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y presten atención a esta parte, porque después vamos a retomar. Jehová
Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La historia de Elías sigue, pero vamos a frenar ahí. Lo que vamos a hacer a continuación es, en primer lugar, relacionar lo más brevemente posible el contexto y la historia de Elías, Acab y Jezabel, lo vamos a relacionar con lo que sucede en el tiempo del fin. Y después de hacer eso, vamos a sacar finalmente qué enseñanzas nos deja la vida de Elías, que se mantuvo de pie, para que nosotros también podamos estar en pie frente a las circunstancias que nos rodean antes de que Cristo regrese a la tierra. ¿Estamos? Vamos entonces a eso, a esta siguiente parte de la lección. Primero, ¿sí? En ese momento reinaba Acab, como dijimos recién, un gobernante idólatra y corrupto. Trasladamos al tiempo del fin. ¿Tenemos hoy gobernantes idólatras y corruptos? Cada uno respóndase, no pongan esta respuesta en el chat, por favor. Cada uno respóndase en su conciencia, para sí mismo. Piensa un poquito en la realidad de este mundo. ¿Tenemos hoy gobernantes idólatras y corruptos? Yo creo que sí. En tanto que Jezabel, evidentemente, era una líder religiosa. Y Jezabel, entonces, representa a los líderes religiosos, a los líderes de aquellas iglesias que se han apartado de la verdad. De hecho, fíjense que esta líder religiosa influía en Acab para que Acab tome decisiones políticas. Decisiones de política no solamente económica, sino también religiosa, cultural, ¿sí? Eso lo podemos ver en diferentes partes de la historia de Elías. Fíjense, 1 de Reyes 18.1, texto que no leímos. Allí Elías se encuentra con Abdías, un siervo de Acab, y es él el mensajero que usa Elías para convocar a Acab y al resto del pueblo y los profetas, ¿no? Y fíjense la respuesta de Abdías, ¿no? 1 de Reyes 18, a ver si es el 1 o el 19, a ver. Ahí está, 1 de Reyes 1.13, perdón, 1 de Reyes 18.13, ahí está. Dice, no le han contado, esto lo decía Abdías, no le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía en cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua. ¿Qué está diciendo Abdías ahí? Fíjate, vos me vas a mandar a mí que le diga esto acá, pero recordá que cuando Jezabel estaba matando a los profetas, yo resolvé y cuidé a los que pude, ¿sí? Ahí está, ¿no? Esta mujer influyendo en el poder político. Y después hay otras partes, ¿no? En el capítulo 19, versículos 1 al 3, Acab le cuenta a Jezabel lo que había sucedido allí en el Monte Carmelo, y Jezabel de nuevo emite un decreto de muerte, por esta vez para con Elías, dice, ¿no? Si los dioses que me castiguen si mañana no muere Elías, eso le dijo, ¿no? Y Elías después tiene que salir huyendo. Finalmente me interesa que repasemos la historia que está en el capítulo 21 de Primera de Reyes, versículos 8 al 11, para resaltar esta idea de cómo Jezabel influía en las decisiones políticas de Acab. Capítulo 21 de Primera de Reyes. Acab quería una viña, un viñedo, de un tal Nabot. Nabot le dice, mira, vos sos el rey de Israel, pero yo no te quiero vender mi viña.
no te la quiero dar, ¿no? Entonces Acab se volvió triste a su casa, Jezabel lo mira y le dice, ¿por qué está triste? Acab le dice, pasa que quiero la viña de tal y él no me la quiere dar. Jezabel le dice, pero vos no sos el rey de Israel, déjame que yo te solucione el problema. Y eso es lo que vamos a leer ahora. ¿Cómo le solucionó el problema Jezabel a Acab en cuanto a esta situación que es una de índole más bien económica, si se quiere? 21, versículo 8 en adelante, dice, entonces escribió ella, ¿sí? Primera de Reyes 21, 8, entonces escribió ella cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad junto a Nabot, ¿no? Las cartas que escribió decían así, proclamen un ayuno y sienten a Nabot delante del pueblo, pongan a 2 hombres perversos frente a él, que atestiguen contra él y digan, tú has maldecido a Dios y al rey. Impresionante cuál era la orden, ¿no? Acusar a Nabot de maldecir a Dios, justamente que la orden salga de Jezabel, que ella era la líder que estaba a favor de Baal y en contra de Dios. Qué paradoja. Tú has maldecido a Dios y al rey. Luego, sáquenlo y apedréenlo para que muera. Los de su ciudad, los ancianos y los principales que habitaban en ella, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Bueno, y allí sigue la historia, ¿no? Y cuenta cómo efectivamente a Nabot lo mataron y después Jezabel, Acab, pudo tener esa viña que tanto quería. Impresionante la influencia de esta líder religiosa en las decisiones políticas de Acab. Y nosotros, entonces, en este momento, me parece a mí, según lo que hemos estudiado, lo que aprendemos por ahí en la iglesia, entendemos que así como Acab es un tipo de los líderes políticos de la actualidad, Jezabel es un tipo de los líderes religiosos en la actualidad. Y hay una alianza, y a partir de esa alianza, en nombre de Dios, se hacen guerras, se cometen injusticias, se asesinan inocentes, hay robos y un montón de cosas malas más. Es más, en Apocalipsis 13, que es una de las profecías que nosotros creemos que se cumple en la actualidad, en Apocalipsis 13 va a llegar el día, lo digo resumido y traducido, porque no vamos a estudiar esa profecía, cualquiera que la quiera estudiar tiene el tiempo y la posibilidad de estudiarlo, lo pone en el chat si quiere aprender más de esto, pero nosotros creemos que, según Apocalipsis 13, va a llegar un día, y ese día no está muy lejos, en que las iglesias mayoritarias de los Estados Unidos se van a unir de tal forma al poder político para establecer leyes que rijan la conciencia, que controlen la privacidad de las personas, lo que compran, lo que venden, y se los obligará finalmente a que todos guarden un día falso de adoración, es decir, el domingo. Que se respete, se va a obligar a las personas a que se respete el domingo. Viéndolo con ojos simples en el sentido de ignorando otras cosas, uno puede decir, esto es una locura, ¿sí? Esto no puede pasar. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Realmente podría ocurrir esto? ¿Podría ocurrir de que las religiones influyan de tal modo en el centro del imperio mundial que hoy domina a todo el mundo, que es Estados Unidos? Hay paréntesis, Estados Unidos hoy controla prácticamente todo el mundo, ¿sí? Es más, allí en las naciones que se lo oponen, hace bloqueos económicos, aquellos países que no quieren seguir sus políticas, bueno, influencia de distintas maneras para que se hagan sus políticas. Esto es de común conocimiento. Bueno, ¿puede ser cierto que en Estados Unidos las religiones influyan tanto en el poder político para establecer leyes de este tipo? ¿Podría ocurrir algún día? ¿Podría ocurrir algún día de que el día domingo sea legislado como un día obligatorio para que todos respetemos? Bueno, esa es una respuesta que vamos a tratar de contestar en 3 puntos. Muy brevemente, ¿sí? Primero, la participación política de la religión en la política estadounidense existió desde siempre. Para eso les recomiendo a aquellos que puedan leer 3 libros que los tengo acá cerquita. Primero de ellos, para que tomen nota, aquellos que quieran aprender más de esto. Podría ocurrir, ¿sí? De Mervyn Moore, editorial Haces, ¿sí?
podría ocurrir. Allí habla bastante de esta situación, de esta unión entre Iglesia y Estado que se da en Estados Unidos. Un país, de paso, que históricamente trató de separar esas dos cosas, la religión del Estado. Pero la Biblia dice que en el tiempo del fin esa separación no va a existir más. Se van a terminar aliando y uniendo. No solamente eso, Estados Unidos fue un enemigo acérrimo de la principal confesión cristiana que existe en el mundo, que es el catolicismo. Estados Unidos se caracterizó por ser protestante y siempre se opuso al catolicismo, históricamente. Bueno, el tema que estamos hablando es que no solamente los protestantes van a influenciar en el gobierno estadounidense, sino que los protestantes, aliados con los católicos, van a influenciar sobre las políticas estadounidenses. ¿Bien? Otro libro para leer, El Último Imperio, ¿sí? El Último Imperio, El Nuevo Orden Mundial y la falsificación del Reino de Dios, también editorial Haces. También está muy bueno y habla de este tema. Y por último, otro libro que les recomiendo para leer es La Nación Elegida, ¿sí? El rol de la religión en la política extranjera de los Estados Unidos de América. Este es un libro de la UNL, de la Universidad Nacional del Litoral, la que tenemos acá cerca. Esta persona no es adventista, los otros dos que les mencioné sí, y es Eduardo Poretti quien lo escribe, es un sociólogo y politólogo actual. ¿Bien? Bueno, todos esos libros hablan de que la relación o la participación de los religiosos en la política estadounidense, tanto interior como exterior, siempre existió. Y que viene en ascenso y fortalecida especialmente desde 1989, momento en que Estados Unidos realiza una alianza con el Vaticano para vencer el comunismo. ¿Sí? Punto número 2, ese es el punto número 1. ¿Sí? Punto número 2. La influencia actual del Papa entre los líderes políticos más prominentes es casi indiscutible, y mucho más en los Estados Unidos. Creo que se ubican en el tiempo en 2015, ya pasaron 5 años, impresionante cómo pasaron de rápido esos 5 años. En 2015 se da la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos de Norteamérica y hace un diálogo allí, hace distintos discursos en distintos lados, pero uno de los discursos lo da en lo que sería aquí la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde están los diputados, los senadores, etc. Da un discurso allí que es aplaudido de pie por todos. Después da un discurso en la ONU, que ese mismo año se reunió en New York, y da un discurso allí. Yo tenía un video para presentarles, pero no se los voy a mostrar por cuestiones de tiempo y aparte porque si no se tilda todo acá el programa. Pero en las noticias, o sea, fue fue novedad en ese momento, que primero, a la ONU asistieron una gran cantidad de jefes de Estado, ¿sí? Y segundo, que interrumpieron más de 20 veces el discurso del Papa Francisco para aplaudirlo. Y cuando terminó ese discurso, este líder religioso, todos lo aplaudieron de pie. ¿De qué se trataba ese discurso? Ese discurso hablaba de la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida económico, social, etc., para poder preservar el medio ambiente. Eso fue lo que a grandes rasgos habló el Papa Francisco, ¿sí? Él habló de eso y todos aplaudieron de pie esas iniciativas. Tercer punto. Tercero, hay más cosas para decir, pero estoy tratando de resumirlo. Para esas fechas, para esos años, entre 2013 y 2015, el Papa Francisco dio a conocer una encíclica, su encíclica de pontificado que se llamaba Laudato Si. Esa encíclica, ¿sí?, fue escrita ya hace varios años, como dije recién, es una guía práctica de cómo solucionar los problemas ambientales y económicos de este tiempo, y esa guía práctica culmina con la idea de que hay que tener un día de descanso semanal. No lo digo yo esto. ¿Sabe quién lo dijo? Lorenzetti. No sé si se acuerdan de Eduardo Lorenzetti. Él fue, por allí en el 2015, fue presidente de la Corte Suprema. O sea, era el juez más importante de la Corte Suprema acá en Argentina. Asistió a una reunión en la cual asistieron no solamente jueces, sino también alcaldes o intendentes de todos lados del mundo. Fueron convocados
al Vaticano y allí tuvieron una charla con el Papa Francisco respecto a los problemas actuales y reales del medio ambiente y también los problemas económicos que hay en todo el mundo. Desigualdades, inequidades, pobreza, etc. Al regresar, quien dijo las palabras que acabo de mencionar fue Lorenzetti. No solamente eso, sino también que un grupo de intendentes de la ciudad de Buenos Aires, de Buenos Aires, se pusieron de acuerdo para seguir todos los consejos y las pautas que el Papa Francisco proponía en el Laudato Si. Estos políticos estaban decididos a seguir los consejos que daba la religión, o que dio y que da la religión. No solamente lo hacen ellos, sino también que en Estados Unidos, especialmente Trump está un poquito enfrentado con el catolicismo, con el Vaticano, pero Obama, incluso Biden también, que es era el vicepresidente y que ahora se está postulando a presidente para las próximas elecciones en Estados Unidos, ellos, presidentes de Estados Unidos, también están de acuerdo con el discurso del Laudato Si. ¿Sí? En este sentido, ¿sí?, es lo que yo le estoy tratando de indicar y de decir. Hay un breve comentario que hizo, si alguien me puede corregir, Silvestre, es un conductor del canal C5N. Y hace poquito, también quería compartir el video, pero no se pudo. Hace poquito él dijo unas frases terribles, 2020, 5 años después de esto que yo le estuve comentando, diciendo de que después de la pandemia, este mundo tiene que cambiar. Y que en ese nuevo orden mundial, el Papa Francisco tiene que ser el líder, el guía, el que nos lleve adelante, porque él tiene las ideas que pueden solucionar la crisis ambiental y económica que vivimos ahora en el mundo. Idea de este periodista, que la comparte el presidente de nuestra nación y que la comparten muchos otros líderes políticos y religiosos también del mundo. Así está la situación ahora. Igual que en los tiempos de Elías. Las religiones, o la religión influyendo en la política. Esa guía práctica, Laudato Si, que es lo último que me faltó explicar un poquito, esa guía práctica, ese Laudato Si, culmina al final de todo, ustedes lo pueden leer en la página oficial del Vaticano o en cualquier lado, culmina diciendo que es necesario guardar el día de descanso semanal en domingo para el cuidado del medio ambiente y también para que en ese día podamos recordar a los pobres. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que Dios, el de la Biblia, el que nosotros creemos, el Dios de Elías, dice que el verdadero día de adoración, el verdadero día de descanso de la naturaleza y de nosotros, el verdadero día de descanso para dedicarnos exclusivamente ese día a hacer el bien, es el sábado. Pero desde la religión y la política actual se está promoviendo el domingo. Y las profecías que nosotros venimos defendiendo y creyendo, y que no las digo yo, las decimos hace más de 150 años, por lo menos más de 100 años seguro, dicen que iba a llegar un momento en que se iba a obligar a guardar el domingo. Y ahora nos llegan noticias de que esa iniciativa está al tanto. Y hace tiempo que viene esa iniciativa trabajándose. Y que ahora es posible, después de esta crisis, aplicarla. Así está la situación ahora. Y hay otras características del tiempo de Acab y Jezabel que no la vamos a tratar en aras de la brevedad. Pero espero haberme explicado. En una predicación normal vería sus caras y podría saber si están entendiendo o no. Ahora no los puedo ver, pero Dios quiera que puedan haber comprendido esta situación. Ahora bien, en esta situación, ¿sí?, de crisis, en esta situación donde hay gobernantes idólatras y corruptos,
en esta situación donde cada día más las religiones, especialmente la iglesia, la confesión mayoritaria dentro del cristianismo, están influenciando cada vez más a estos gobernantes. Y las consecuencias que mencioné recién que va a traer eso, fin de las libertades religiosas, fin de la posibilidad de adorar en el día que vos quieras, fin de la posibilidad de comprar y vender libremente, etc. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque esto, mal que mal, todavía no llegó. Está ahí, se ve, pero todavía no llegó. Bueno, ¿qué nos enseña la historia de Elías? ¿Cómo vamos a hacer para estar de pie? Primer punto, son 5 puntos. Primer punto, asegurarme que estoy en la presencia de Dios, que se traduce en verdadera paz interior. Primera de Reyes 17.1, lo leímos recién. Cuando Elías le va a decir a Acab el mensaje de Dios, le dice: el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, te dice que no va a llover. Así que Elías estaba constantemente en la presencia de Dios. Y eso se traduce, como lo estuvimos estudiando en la lección, en una vida transformada, en una vida de ejercicio práctico de los principios que Dios promueve. Número 2, ser obediente a lo que Dios nos dice. Siempre que Dios le dio una orden, Elías obedeció sin titubear. Dios le dijo a Elías: anda a decirle a Acab. Fue y le dijo. Dios le dijo a Elías: andate al arroyo de Kerit. Fue. Dios le dijo a Elías: anda a lo de la viuda. Fue. Dios le dijo a Elías: anda a enfrentarte con el rey, los 450 profetas de Baal y enfrente de todo el pueblo que no estaba para nada contento con las cosas de Dios. Fue. Anda y testifica. Fue. Elías fue fiel, Elías fue obediente a Dios. Número 3. Predicar el mensaje que Dios nos da, insisto, y ser fieles representantes de Él, aunque se desplomen los cielos y estemos solos. La última parte de lo que les dije recién. Elías estaba solo en el monte Carmelo, enfrente de un montón de gente opositora. Hay una cita de Elena de White que dice que el mundo en la actualidad necesita de personas que no se compren ni se venden, sino que se mantengan del lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Número 4. Adorar al verdadero Dios en espíritu y en verdad, según lo dijo Jesús en Juan 4. Si comparamos la adoración del estilo de Baal y la adoración a Dios, hay muchas diferencias. En lo que leímos de cómo adoraban los profetas de Baal, ¿qué hacían? Gritaban, se cortaban o se lastimaban a sí mismos. Era un espectáculo bastante sombrío, si se quiere, o un espectáculo raro, ¿sí? De mucho ruido, bullicio. La adoración, en cambio, de Elías fue simple y sencilla. Una oración hecha con fe, confiando en que Dios iba a responder. Dos cosas muy distintas. Es más, en Apocalipsis 14 se nos llama a predicar el Evangelio eterno. Y si uno estudia, este Evangelio eterno es contrario a un falso evangelio que promueve Satanás. En Corintios, 1 Corintios 11, Pablo advierte que no sean engañados nuestros sentidos con otro evangelio, con otro Jesús, con otro espíritu, porque Satanás ha hecho su falsificación. No solamente del evangelio de Jesús, de su espíritu, sino también que ha trastocado la ley. Y quiere, como decíamos recién, que todos los hombres guarden la ley de Dios, pero cambiada. El sábado por el domingo. Dios en su ley dice, guarden el sábado. El mundo hoy dice y va a seguir diciendo y va a ser obligatorio según las profecías, va a decir, guarden el domingo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Último punto. Con este cierro. Les leo este libro que se llama Patriarcas y Profetas. Este es medio un resumen. Está bueno que se compren si se van a comprar uno que es de tapa azul, más completo. Dice así el texto. Este texto está sacado de este libro en el cual está analizando la autora la historia de Elías, que es la que estamos hablando. Dice: no está lejos el tiempo
en que cada persona va a ser probada. Se va a procurar imponernos la observancia del falso día de reposo, el domingo, lo que estuve hablando recién. La contienda o la guerra, la pelea, la lucha va a ser entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. Y fíjense en esto, que es muy importante. Quienes hayan cedido paso a paso ante las exigencias del mundo y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo, considero yo que está próximo, el oro va a quedar separado de la escoria. La verdadera piedad se va a distinguir claramente de las apariencias de ella, y más de una estrella, más de una persona que hemos admirado por su brillo, se apagará entonces en las tinieblas. Quienes hayan asumido las ropas del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Así que si hoy, que estamos viendo que se viene el cumplimiento profético y una crisis más difícil de superar, si hoy, paso a paso, decisión a decisión, estoy yendo en un camino que no me acerca a Jesús, sino que estoy conforme a lo que este mundo me ofrece, entonces, si sucede eso, cuando vengan mayores pruebas, no voy a poder estar en pie, sino que voy a doblar mis rodillas ante la idolatría que este mundo me ofrece. Entonces, tenemos que cada día, cada hora, cada minuto que pasa, aprovechar la oportunidad que Dios nos da de ser las personas que Él quiere que seamos. ¿Sí? Cada decisión que tomemos puede ser un paso para acercarnos a Dios y ser de los pocos que luchen por su causa, o cada decisión puede ser un paso que me aleje de Él y sea arrastrado por la corriente de este mundo. La pregunta entonces es, ¿qué decisiones vamos a tomar? Si Jehová es Dios y tiene la razón y su palabra que siempre se cumple, está ahí clara, se va a cumplir. Si creemos eso, entonces decidámonos por Él. Decidámonos hoy a estar de pie ante su presencia, a vivir como si estuviéramos constantemente en la presencia de Él y a proclamar cuál es la verdad, a proclamar ese evangelio eterno y a avisar y advertir a otros que el camino que están tomando los quienes gobiernan este mundo y otros que lo siguen no es el camino que lleva a la vida, sino que es camino que lleva a la muerte. Si tenemos verdadero amor por quienes nos rodean, es momento de poder testificar y hablar de lo que Dios nos pide que testifiquemos en este tiempo. Vamos a cerrar con una oración. Querido Señor, muchas gracias por este mensaje que nos traes. Señor, te imploramos que con tu Espíritu nos des la posibilidad de comprenderlo, de entender, de abrir nuestros ojos. Que tú nos abras nuestros ojos, Señor. Que tú con tu Espíritu puedas darnos la fe que tuvo Jesús, el Espíritu que tuvo Jesús y también la justicia de Jesús. Que puedas transformarnos, Señor, para que cuando vengan crisis peores que la que estamos viviendo ahora, podamos permanecer de pie. Que cuando vengan leyes que nos tienten a abandonar el cumplimiento de tu ley, Padre, nosotros podamos estar firmes de pie y poder seguir siéndote fieles a ti, más allá de las consecuencias que las dejaremos en tus manos. Eterno Dios, si en este momento alguien escuchó este mensaje y todavía hay algo que le falta, si en su conciencia, en su corazón, tu Espíritu le está hablando para que cambie algo, te imploramos por esa persona para que pueda tomar hoy la decisión de acercarse a ti y hoy de empezar a dar pasos hacia Jesús, pasos hacia la vida eterna, pasos hacia la fidelidad, pasos que van a llevar finalmente cuando tú regreses a esa persona a poder estar en pie y no esconderse de tu gloria. Padre eterno, gracias por todo lo que haces por nosotros. Te imploramos que nos bendigas y nos guardes. En el nombre de Jesús. Amén.